En realidad nosotros pues a veces decimos los padres de familia que el castigo físico existe en la infancia, ¿cierto? Existen muchas formas de entender el castigo físico, muchas formas de explicarlo y de definirlo. Muchas formas también del castigo a la fuerza, con el propósito de corregir, dicen muchos, la conducta de un niño. Pero, ¿qué debemos tener en cuenta? ¿Educar o pegar? Para eso vamos a conversar con nuestra invitada de lujo el día de hoy, Estela Montenegro. Ella es directora de la carrera de Psicología de la Universidad Cayetano Heredia. ¿Cómo estás, mi querida Estela Montenegro? Buenas tardes, bienvenida a Estación 103. Un gusto estar aquí. También agradezco a mi universidad por permitirme participar en esto y al programa de ustedes para poder difundir entre la población en general algunos aspectos vinculados a lo psicológico y la educación. ¿Me decías? Te decía que es un gusto también estar aquí en el programa y que agradezco también a mi universidad que me permite participar y compartir con la sociedad aspectos vinculados a la educación y al desarrollo psicológico de los niños. Sí, pues es cierto. Y yo lo que decía y mencionaba muchas veces que el castigo físico en la infancia existe por muchos factores, pero en realidad ¿es educar o pegar? Bueno, el castigo físico realmente está difundido y está difundido en muchas sociedades. En nuestro país hay estudios recientes que realmente demuestran que es masivo, ¿no? Es decir, más de la mitad de los padres aplican en alguna medida el castigo físico, ¿no? Ahora, dentro de todo hay que diferenciar el castigo físico de lo que es el maltrato, ¿no? En principio, el castigo físico tiene como propósito corregir, como lo estaba señalando, ¿no? Esa es la intención. Pero realmente las investigaciones recientes indican que hay más consecuencias negativas que positivas, ¿no? Es decir, ese sistema de educación no es el que va a contribuir de la manera más efectiva a mejorar el comportamiento de los niños. En algún momento todos los seres humanos hemos vivido situaciones de castigo físico, ¿cierto? Alguna vez por las desobediencias, las escenas cotidianas, ¿qué hacemos constantemente? No sé, será por el mismo ambiente, por nuestras pataletas que nos da, ¿cierto? Puede ser que eso motive a los padres, es decir, los padres pueden tener, y en general tienen como motivación educar y que los niños tengan mejor conducta. Pero, como decía, está demostrado que esto es negativo. Ahora, ¿por qué es negativo? En primer lugar, porque si nosotros pensamos en cualquier situación común en la que los padres aplican el castigo, vemos que este no corrige la conducta porque se repite ahí mismo. Por ejemplo, si un padre le pega a un niño de 7 años porque le pega a su hermanito de 3 y le recrimina, lo grita también, lo más probable es que en ese momento el niño deje de llevar a cabo esa conducta, pero que al día siguiente la repita y otra vez el padre hace lo mismo, etcétera, ¿no? Entonces el castigo corta la conducta en el momento, pero la refuerza a lo largo del tiempo. Entonces es lo contrario del objetivo, ¿no? Lo contrario. A ver, ¿qué opina nuestro oyente o nuestro caballero, si es que está en la línea? Vamos a ver de quién se trata. Hola, buenas tardes. Estación 103 contesta. ¿Con quién hablamos? Con Claudia. Claudia, ¿de qué distrito nos estás llamando? De Comas. Desde Comas. Te escuchamos, Claudita. Yo tengo un hijo de 12 años. Yo no le pego, yo le hablo. Es demasiado interactivo, pues. Demasiado interactivo y su papá sí le agrede, le pega. Y yo por eso a veces discuto con mi esposo, porque le maltrata y ya no sabe cómo hablarle. ¿Qué me podría aconsejar? Perfecto. Muchas gracias por tu comunicación. Bueno, lo que nos está diciendo Claudia, gracias por haber planteado esta situación, es que el padre ya lo maltrata, ¿no? Y ella se siente preocupada por eso, ¿no? Por un lado, señala que el niño es hiperactivo. Quien es hiperactivo, porque ya tiene 12 años y entonces tiene una conducta motor exacerbada, es extremadamente acelerado, es alguien que debe tener un problema que requiere de una atención especializada, ¿no?
Pero por otro lado, sí sería importante que converse con su esposo y que el papá tenga una orientación, porque definitivamente, sobre todo si se trata de adolescentes, al castigarle físicamente le está dando un modelo de agresividad. Entonces es muy probable que él repita ese tipo de conducta en el futuro, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla del maltrato al niño, generalmente hay 3 generaciones. Unos padres maltratan a un niño, después ellos maltratarán a sus hijos, etcétera, ¿no? Entonces es sumamente importante cortar esa secuencia, ¿no? ¿Te parece si escuchamos un audio? Perfecto. ¿Sí? Mómola, suéltala. Existe una cantidad de investigaciones que demuestran una correlación directa entre el castigo corporal en la infancia y el comportamiento agresivo o violento en los adolescentes y adultos. Prácticamente todos los delincuentes más peligrosos fueron amenazados y castigados durante su infancia. Los niños por naturaleza aprenden a comportarse observando e imitando a sus padres, ya sea para bien o para mal. Por lo tanto, es responsabilidad de los padres dar un ejemplo de empatía y sabiduría. Esta es la hora en Lima y en todo el Perú, 4 de la tarde ya con 17 minutos. Lo que nos dice el audio, importante también. Claro, es importante, pero también debemos pensar en lo siguiente. Nos dice que los padres deben tener empatía y sabiduría. Ahora, si pensamos, por ejemplo, en cualquier padre o madre que tiene 28 años, pues hace 10 años era un adolescente y la empatía y la sabiduría no surgen así de la nada, ¿no? Claro. Entonces, eso es algo que a veces no se tiene claro, como que el padre ya va a saber qué hacer porque se convirtió en padre. El padre a veces pocos años antes ha sido un hijo y ha tenido problemas, ¿no? Entonces allí está el gran rol de la educación, desde la educación escolar, ¿no? Pero hay padres, por ejemplo, Estela, que también dicen, ¿no? Yo le voy a castigar para que aprenda, mi hijo. En la primera, si no aprende, le sigo dando en la segunda. Entonces, él tiene que poner ya, tiene un poco de temor, ¿cierto? Pero uno le pega al niño y después se arrepiente. ¿Por qué lo hice? O sea, ¿por qué le traté mal? O sea, se siente mal. ¿A qué se debe? ¿Y por qué? Bueno, el castigo es dañino para el niño o para el adolescente, pero también es para los padres. O sea, por un lado, los padres obviamente quieren corregir la conducta, pero en la mayoría de los casos, cuando el comportamiento del niño sobrepasa lo esperado, lo que se considera correcto, los padres están muy irritados, coléricos, explosionan, y generalmente el castigo va más allá de lo que ellos mismos querían, ¿no? Entonces es muy difícil que un padre golpee en un estado de absoluto control. Allí está el riesgo, ¿no? Entonces, está el riesgo en relación con el daño físico, pero también y sobre todo en relación con el daño psicológico, porque el niño se siente impotente, es una relación desigual, y también lo que los padres deben tener en cuenta, porque a veces algunos niños quedan marcados y los padres dicen, pero yo le pegué muy pocas veces. Es que la memoria de los niños, la que perdura a lo largo del tiempo, no es como un videotape. La memoria cambia, es decir, lo que fue una experiencia esporádica impacta de tal manera que se recuerda mucho, ¿no? Entonces está dejando una huella negativa que afecta muy fuerte, que afecta la propia percepción, porque el niño se está sintiendo menos, es decir, está un grande frente al que no puede reaccionar, que lo está aplastando, ¿no? Entonces, he ahí el problema para entrar de más fuerte, Estela Montenegro. ¿Por qué entonces no es bueno pegar al niño? No es bueno pegar al niño, básicamente por dos cosas. Por un lado, porque si se pretende corregir las conductas negativas, ello no va a contribuir de manera significativa. O sea, definitivamente no va a contribuir de manera significativa. En segundo lugar, porque va a hacer daño al niño, sobre todo si este es frecuente e intenso.
y además va a deteriorar la relación entre el padre y los hijos. Por ejemplo, Juan Eduardo Alvites está escribiendo y dice qué buen tema, pero dice, ¿verdad o falso? Pegarle al niño se da para descargar las cosas negativas, los nervios de los padres, ¿cierto? Dice. Eso se da en muchos casos, ¿no? Por ejemplo, padres que tienen una gran tensión en sus espacios laborales, que más bien son subordinados, que no tienen una autonomía importante, que llegan a la casa sumamente cansados, fatigados y muchas veces frustrados, tienen muy poca tolerancia con los niños y descargan toda esa frustración en los niños. O sea, suele ocurrir. Entonces, ¿qué deberíamos hacer, Estela, para no lastimarlos, para no pegarlos, enseñarlos, educarlos de una manera y no representar la amenaza a esta criatura? Por un lado, los padres deben pensar que obviamente ellos quieren lo mejor para sus hijos. Entonces pensar en que tienen que reflexionar en relación con ello, ¿no? La mayoría de los padres que castigan físicamente, si revisan qué conducta intentaron corregir, lo más probable es que encuentren que la conducta se sigue dando. Entonces esa es una evidencia de que ese método no está funcionando. Eso es importante. Después, los padres en general quieren tener un vínculo importante y quieren a sus hijos, ¿no? Entonces, no hacer algo que va a deteriorar la relación. Ahora, sería muy importante que los padres, las madres, cuando vean que una conducta es muy negativa, no reaccionen en el momento, sino que se tomen un espacio para pensar qué es lo más conveniente, qué debo hacer para que realmente el niño tenga un mejor comportamiento que haga que su vida sea mejor en el futuro, que es lo que todos los padres quieren, ¿no? 330-8487, 330-8500, nuestra línea gratuita, atención 0800-00-071 y el 619-0664. Hola, buenas tardes, estación 103 contesta. ¿Con quién hablamos? Sí, buenas tardes, con Pedro, desde Lince estoy llamando, señorita. Perfecto, Pedrito, ¿cuál es tu consulta? Una consulta, está escuchando el programa, pero mire, por ejemplo, en mi caso yo tengo mi hija que a veces se porta mal, uno le puede llamar la atención, pero no sé si a veces es conveniente de alguna manera para que pueda entender, darle unas palmaditas, o no, porque a veces se requiere, porque ya a veces uno, si bien es cierto, no debe originar la violencia ni ese tipo de actos, pero a veces no entiendo. ¿Qué podemos hacer? Quiero preguntarle esto a la doctora, por favor. Perfecto, Pedro, muchísimas gracias por tu comunicación. Sí, es una situación que viene a ser frecuente para los padres, ¿no? Que realmente se ven en ese dilema, ¿no? Por ejemplo, Pedro realmente transmite un verdadero interés en relación con la mejor educación para su hija. Pero es importante algo, los seres humanos funcionamos mejor con el premio que con el castigo. Ahora, el premio no quiere decir estarle dando dulces o estar dándole juguetes, ¿no? El premio puede ser, por ejemplo, si lo que le gusta es que le lean un cuento en la noche, decirle, mira, yo te voy a acompañar a hacer esto, o una serie de otras situaciones gratas que los padres van identificando, ¿no? Por ejemplo, los niños disfrutan mucho cuando sus padres hacen alguna actividad en conjunto, ¿no? Entonces, si haces esto, luego vamos a hacer tal otra cosa, ¿no? Realmente el premio, en este sentido, la recompensa, una experiencia favorable, es un estímulo mucho mayor. Pero quisiera comentar algo. A veces cuando los padres han dado algún tipo de castigo físico, inclusive ese castigo que no fuerte, como unas cuantas palmadas, y entonces dicen, bueno, ya no lo voy a volver a hacer. ¿Es para hacerlos reaccionar? ¿Qué cosa? Una palmada. Una palmada puede hacerlos reaccionar, pero yo me iba a referir, puede ser, ¿no? Pero yo me iba a referir a lo siguiente, a veces los padres, para cortar una conducta, daban un par de palmadas, que podían no hacer daño, pero daban un par de palmadas. Y después dicen, bueno, como esto no corrige la conducta, ya, no vuelvo a tocarla, ¿no? Ni la palmada mínima. Y entonces el niño o niña
empieza a repetir más la conducta negativa. Eso puede ocurrir, pero entonces el padre o la madre deben persistir en no castigar, porque cuando se quita algo que era un refuerzo, a veces hay un incremento en la conducta. Perfecto. Sería un espacio de tiempo solamente. ¿Escuchamos otro audio? ¿Te parece? Claro. Suelta la bombonazo. Hasta hace poco, pegar a un niño, darle un manotazo, un pellizco o incluso darle una bofetada era visto como algo normal por la sociedad de un modo general. Durante años, el pegar era parte de la rutina de la mayoría de las familias y escuelas. Muchos padres de hoy ya no se recordarán de las bofetadas que les dieron sus padres, porque si lo hiciesen verían que no les han servido de nada. No les ha educado, solo les han enseñado a tener miedo. Gracias, Silvia. Esta es la hora en Lima y en todo el Perú, 4 de la tarde con 27 minutos, importante. Pero, ¿qué efectos en realidad produce el castigo, Estela? El castigo con frecuencia produce que se repita más la conducta negativa. Eso. Por otro lado, el castigo produce una sensación de impotencia y de falta de dominio sobre la propia vida, ¿no? Entonces, por lo tanto, no ayuda al desarrollo psicológico del niño, ¿no? Entonces quiere decir que no debemos pegar a nuestros niños. Así es. Perfecto. Así es, ¿no? Qué lindo. De verdad que hemos tenido una linda plática contigo, que todo te vaya súper lindo. Gracias por tu presencia. Gracias también a ustedes. Bendiciones. Un gusto estar con ustedes.